este devocional tiene por nombre Observa la victoria del Señor. Y vamos a leer ahí en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Y vamos a ir sacando nuevamente diferentes extractos para no tener que leer todo el capítulo. Vamos a ir sacando pequeños extractos y después, si usted quiere, ¿cierto?, puede leerlo completo, que realmente es de bendición para nuestra vida. Y esto, ¿cierto?, es el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, donde Israel estaba, ¿cierto?, pasando por diferentes reyes en un momento, y también se enfrenta a diferentes guerras, se enfrenta a diferentes enemigos durante su trayectoria, ¿cierto?, a ganar la tierra prometida. Entonces vamos a ver acá la historia del rey Josafat, que es el rey que estaba en Judá en ese tiempo. Entonces, vamos a leer primero en Segunda de Crónicas 20, versículos 2 y 3. Y ahí vamos a ir agregando otros versículos. Dice así en el nombre de Jesús. Llegaron mensajeros e informaron a Josafat, el rey: un enorme ejército de Edom marcha contra ti desde más allá del mar Muerto. Ya está en Hasezón Tamar. Este era otro nombre para En-Ganid. Josafat quedó aterrado con la noticia y le suplicó al Señor que lo guiara. También ordenó a todos en Judá que ayunaran. Amén. En los devocionales anteriores, ¿cierto?, en una ocasión el pastor Pablo Salazar preguntó ¿quién se ha encontrado con una mala noticia alguna vez? ¿Cierto? Toda tu vida está bien y de repente llega una mala noticia a tu vida que transforma todo. En este caso, el rey Josafat es como que se le vino el mundo encima, pero no por algo que estaba sucediendo en ese momento, no por alguna situación particular que estuviese sucediendo en ese momento, sino que él queda aterrorizado por lo que viene a su vida, por lo que va a venir. Llega un mensajero delante de este rey y le dice: viene un ejército contra ti, ya están cerca. Y imagínense, ¿cierto?, no estar preparados, ¿verdad? Y de repente saber que una avalancha así de cosas, de situaciones vienen en contra de nosotros y nosotros quedamos aterrorizados, quedamos aterrados, no sabemos qué hacer en ese momento. Y me imagino la situación del rey, ¿cierto?, sabiendo que ya viene cerca un ejército gigante de otras naciones que se unieron en su contra, que vienen a derribarlo, que vienen a matarlo, que vienen a no solamente destruirlo a él, sino que destruir todo el pueblo de Dios, o sea, Judá, tanto Judá como Jerusalén. Dice que ellos fueron y se dispusieron a adorar al Señor, a clamar a Dios, porque venía ese ejército en contra de ellos. Y muchas veces nosotros también estamos en esa situación. No sé, por ejemplo, durante años vivimos en una mentira, cuando de repente eso se destapó y conocemos la verdad y vemos que viene una avalancha de sucesos en nuestra vida que nosotros vamos a tener que ir enfrentando de acuerdo a las circunstancias de esa verdad, ¿cierto? O cuando Dios revela que algo está mal en nosotros y comenzamos a luchar en contra de eso, comenzamos a batallar en contra de eso que nos atormenta o eso que está mal en nosotros, comenzamos a batallar y vienen los ataques del enemigo una y otra vez y es como me voy a preparar para esto porque sé lo que viene después. O cuando comenzamos a orar por nuestras familias, vemos que al principio está todo bien, pero después vemos que van pasando sucesos que van atormentándonos, que van molestando, ¿cierto?, a nuestra familia, o cosas que pasan con los hijos, cosas que pasan con los papás, etcétera, y decimos, pero es como que nos disponemos a orar por algo, pero sabemos que en esa dirección van a venir ataques también contra nosotros.
Van a venir ataques también contra nuestra familia, contra nuestra propia vida, ¿cierto? No sé, si tenemos alguna empresa, contra nuestra casa, etcétera. En el ámbito laboral, en el ámbito amoroso. Es como que nos disponemos a ir por el camino recto, ¿cierto? A ir en pos de Dios, pero vemos que en esa trayectoria hay algo grande que se nos va a hacer frente en algún momento. Entonces nos sentimos aterrados por esa idea, nos sentimos aterrados por lo que viene hacia nosotros, no algo que ya estamos viviendo, no algo que ya está sucediendo ahora en nuestras vidas, sino ese algo que sabemos que viene, ese algo que sabemos que vamos a tener que enfrentar en algún momento, ese algo que no viene solamente a disuadirnos, no viene solamente a tentarnos, sino que viene a matarnos. Y no solamente a nosotros, sino que a nuestro hogar, a nuestra familia, etc. Y esta es la situación de este rey. Era que él estaba aterrado por lo que venía a su vida, por lo que venía a su pueblo. Pero rey, ¿cierto? A pesar de que estaba aterrado, tenía temor por lo que él iba a tener que enfrentar, reconoce que no puede, ¿cierto? Solo, y comienza a clamar a Dios. Tiene una oración hermosa, ¿cierto? Donde clama a Dios por ayuda, porque en ese momento, hermanos, su única esperanza es Dios. Imagínense, él con sus pocos hombres quizá, o los hombres que tenía contra como 3 naciones, creo que se unieron en esa ocasión a enfrentarlo. Él sabía que si los enfrentaba era la muerte asegurada para él. Y no solo la muerte, sino que había naciones que eran muy despiadadas, ¿cierto? Que cuando capturaban al rey de la otra nación, no solamente los mataban, sino que muchas veces los torturaban antes, hasta humillarlos. Entonces me imagino la desesperación de este rey, de saber que lo que venía a matarlo, ese ejército venía a destruir todo lo que él había conseguido, ¿cierto? Y lo que Dios había conseguido. Y él comienza a orar y dice: oh Señor, Dios de nuestros antepasados. Él comienza a acudir a todo lo que esté a la mano para captar la atención de Dios, para decir: Señor, ayúdame. Empieza a alabarlo, ¿cierto? Empieza a adorarle, empieza a decirle: tú eres fuerte y poderoso, nadie puede hacerte frente, Señor, yo lo creo. Y él comenzó a clamar ahí en el templo, ¿cierto? Él fue a orar al templo y dice: tu palabra dice que podremos clamar a ti para que nos salves, y tú nos vas a oír y tú nos vas a rescatar, Señor, por favor. Imagínense en su angustia. Él diciendo esto: Señor, tú eres el Dios de mis antepasados, aquel que estuvo con el pueblo de Israel en Egipto, el que envió las plagas, el que abrió el mar. Señor, yo acudo a ese Dios, sobrenatural, yo acudo a ese Dios poderoso. Ahora mira lo que los ejércitos están haciendo en tu contra, dice. Han venido para echarnos de tu tierra, la cual tú nos diste como herencia. Y él comienza a acudir a las promesas que Dios le había dado alguna vez a su vida. Él comienza a decir: Señor, tú nos dijiste que fuéramos, tú dijiste que estarías con nosotros, y ahora mira lo que están haciendo estas personas, mira esto que quiere destruirnos, esto que quiere destruir a tu pueblo, esto que quiere estas personas o este ejército que quiere quitarnos tu herencia, la herencia que tú nos diste. Y muchas veces, ¿cierto?, cuando estamos en ese momento de angustia, venimos ante Dios y decimos: Señor, tú que siempre has estado conmigo, siempre has hecho todo lo posible, Señor, para que yo me acerque a ti, para buscarme también. Ahora clamo a ti para que tú veas lo que el enemigo, lo que estas personas o lo que sea lo que esté sucediendo están haciendo con mi vida, lo que quieren hacer conmigo. Quieren hacerme dudar, quieren hacerme flaquear, quieren destruirme, quieren destruir mi vida, mi familia, el ministerio, todo. Y acudimos a Dios y clamamos a Él y decimos:
tú nos diste esto, tú me diste esto, tú me diste esta familia, tú me diste esta esposa, tú me diste este esposo, tú me diste estos hijos, ahora por favor, ayúdame a defender lo que tú me has dado. Él decía que somos impotentes a este ejército poderoso. Y muchas veces nos sentimos impotentes, nos sentimos sin recursos, sin herramientas, porque ya no sabemos qué hacer, ¿verdad? Está en la desesperación que la única esperanza que tenemos en ese momento es Dios. Y Él le dice, no sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. Y este es el clamor de este rey. Este es el clamor de él, en ese momento de terror, en ese momento de angustia, en ese momento donde sabe que viene una calamidad para su vida, donde sabe que va a tener que enfrentarse a estos ejércitos en algún momento corto. Y él comienza a clamar a Dios y empieza a decirle, Señor, por favor, ayúdame, tú eres lo único que tenemos en este momento, tú nos prometiste, tú hiciste promesas a nuestras vidas, tú hiciste promesas a esta nación y ahora, por favor, responde esas promesas, responde a esas promesas, responde a tu amor. Y muchas veces nosotros nos vemos orando de esa manera, nos vemos orando, acudiendo a todo lo que esté a nuestro alcance, para que Dios nos ayude a superar ese obstáculo, para que Dios nos ayude a enfrentar eso que necesitamos enfrentar. Pero esta oración, ¿cierto?, llega ante Dios, ¿verdad? Y Dios también yo creo que se conmueve, ¿cierto?, de ese clamor, ver que su pueblo está a punto de ser destruido, ¿verdad?, del pueblo que Él escogió. Y muchas veces nosotros en esa oración sentimos también la respuesta de Dios, porque Él ve nuestra vida, Él dice, yo escogí a mi hija, yo escogí a ese hijo, y veo cómo el enemigo quiere destruirlo, pero Él también responde a nuestras oraciones. Y Dios respondió la oración de Josafat. Dios respondió a ese ayuno que él llamó también, porque no lo hizo solo, sino que llamó a todo el pueblo de Judá a ayunar. Y el pueblo de Jerusalén se unió también, pero en oración a Dios, para que los rescatara. Pero en medio de ese clamor, ¿cierto? Después, en esa angustia, él clamó, él oró, él hizo todo lo que podía. Señor, lo único que yo puedo ahora es acudir a ti. Dejo todo esto en tus manos. Eso es como lo que hizo el rey Josafat. Y Dios levantó un hombre que se llama Jaasiel, que era de ahí, y para darle una respuesta a este rey y al pueblo. Y en el versículo 15, del 15 al 17, dijo, este muchacho, ¿cierto? Jaasiel, dijo este hombre, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat. O sea, le habló directamente al rey también. Esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Amén. Gloriosa respuesta de Dios ante el clamor, ante la oración de su pueblo, ante el clamor de este rey que estaba desesperado. Observen lo que dice. Viene el mensaje de Dios después de ese clamor, después de que el rey Josafat entrega la situación en manos de Dios. Le dice, Señor, yo no puedo hacer nada, necesitamos tu ayuda. Te entrego el control de esta situación, te entrego el control de lo que viene a mi vida. E inmediatamente Dios levanta un hombre y le habla directamente al rey y al pueblo. Y le dice directamente, la batalla no es de ustedes. Tranquilos, no se desalienten, no se desanimen, no tengan miedo, no tengan terror, porque la batalla no es de ustedes, la batalla es
de Dios. Pero eso no significa que se tienen que quedar cómodos en sus casas, porque este hombre hubiera dicho, no se desalienten, no se desanimen, tienen que ir, tienen que observar la victoria del Señor, tienen que saber que Dios es el que va a pelear esta batalla, pero ustedes quédense en sus casas, con sus familias, resguárdense. No. Lo que dice Dios es que esto no significa que tienen que quedarse cómodos en sus casas junto a la familia, sino que dice, marchen contra ellos. No dice, a pesar de que dice que la lucha no es de ustedes, dice, deberán tomar sus posiciones. Y esto llenaba mi vida porque muchas veces nosotros esperamos, ¿cierto?, que Dios haga una obra, que Dios haga un milagro en nosotros, pero hey, tú también tienes que hacer algo, tú también tienes que ponerte en posición, tú también tienes que marchar, tú tienes que marcar tu posición. Y yo decía, ¿cuál es esa posición que debemos marcar en nuestra vida, en ese momento de clamor, en ese momento de angustia, en ese momento en que nos sentimos totalmente solos y que necesitamos la ayuda de Dios? Y es a través de lo que dice el apóstol Pablo, es a través de la armadura de Dios. Mire, en Efesios 6, del 13 al 18 dice, por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así después de la batalla todavía seguirán de pie, firmes. Dice, defiendan su posición. Y aquí nos dice cómo. Defiendan su posición. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. El cinturón es lo que sostenía la armadura de los soldados en ese momento. Y aunque el enemigo venga con sus mentiras, aunque venga a mentirnos, ¿cierto?, para que nosotros fallemos al plan de Dios, para que dudemos, para que tengamos temor en nosotros, debemos defendernos con esa verdad que son las promesas de Dios a nuestras vidas. Entonces dice, poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. La coraza cubría el corazón de los soldados. Un ataque era letal al corazón. Pero como hijos de Dios, nuestro corazón siempre, hermanos, siempre está protegido de todas las acusaciones que Satanás tenga en nuestra contra. Porque fuimos justificados mediante la gracia, ¿verdad? En la cruz, cuando Jesús murió por nosotros y resucitó después. Después Pablo va diciendo, pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados, parados sobre la roca que es Cristo. Debemos estar firmes con el calzado porque Jesús, que es la roca, Él va llevándose todo nuestro cansancio, todo nuestro temor y nos da paz. Luego Pablo dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo contra las mentiras, contra las dudas que llegan en nuestra contra, haciéndonos dudar del poder de Dios, de la bondad, del amor, de su misericordia. Y después dice, pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Casco, la salvación como casco. Nuestra mente debe estar segura de la certeza, ¿cierto? Llena de la certeza de la salvación, que nosotros somos salvos, que Jesús ya venció por nosotros en la cruz. Y la espada del Espíritu nos ayuda a hacerle frente al enemigo, ¿cierto? Utilizando la palabra de Dios, así como Jesús lo hizo en el desierto. Y Pablo termina en el 18 y dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Entonces, cuando vienen estos momentos de calamidad a nuestra vida, cuando sabemos que algo viene a nosotros,
¿Qué debemos hacer? No debemos quedarnos de brazos cruzados, ¿cierto? Solamente esperando que Dios haga un milagro en nuestras vidas, sino que debemos tomar posición. Confiar en Dios, marchar en contra de ellos, marchar en contra del enemigo, ponernos en posición, parados firmes sobre la roca que es Cristo, con nuestro escudo, ¿cierto? Para derribar todas las flechas del mal, todas las mentiras, todas las cosas que vengan en nuestra contra, y tomar la espada, que es la palabra de Dios. Y con eso pararnos firmes, protegiendo nuestro corazón con la coraza, protegiendo nuestra mente con el casco de la salvación, y así pararnos frente. Y dice, pónganse en posición, quédense quietos ahí, quédense quietos en esa posición con la armadura de Dios. Y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, no tengan miedo ni se desalienten. ¿Cuántos quieren ver la victoria del Señor? La victoria del Señor que viene hoy a nuestras vidas. Pero hermanos, debemos prepararnos también. Debemos estar firmes, siempre en oración. El pastor decía orar hasta ver su gloria. El otro devocional, adorar para libertar. Tenemos que estar siempre atentos, vigilantes. Debemos estar siempre en oración, en ayuno, en adoración a Dios. Y de esa manera nos estamos parando y le estamos haciendo frente al enemigo, mientras la batalla la pelea nuestro Dios. Luego de que Dios habla, ¿cierto?, a la vida del rey Josafat, y le dice, no temas porque no es tu batalla, es mi batalla. No es tu lucha, es mi lucha. No es tu pelea, es mía. Pero necesito que vayas de todas maneras, necesito que te enfrentes ahí a tus enemigos. Y cuando este rey, ¿cierto?, dice eso, cuando el rey escucha, ellos se preparan, las tropas se preparan para ir a luchar tal como Dios les dijo, marchen contra ellos. Y después vemos al rey que dice, escúchenme, habitantes de Judá y de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes, créanle a sus profetas y tendrán éxito. O sea, el mismo rey que anteriormente estaba aterrado con esta noticia, que tenía temor, que fue a encerrarse, ¿cierto?, en el templo y empezó a clamar, a suplicar a Dios que los defendiera, que viniera a defender, ¿cierto?, a su pueblo, que cumpliera las promesas en ellos que les había hecho. El mismo que tenía temor ahora, después de la respuesta de Dios, está lleno de la fe. Él cree ahora, después de la respuesta que Dios le dio, él comienza a creer y le dice al pueblo, no tengan miedo. Dice, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Crean. Y sabe que ayer, durante el día, mientras meditaba en esta palabra, en este devocional, podía sentir que Dios hablaba a mi corazón y me decía, observa mi victoria, observa lo que yo voy a hacer. Y sentía que Él decía, pero por favor, crean. Y no solamente el crean, sino que el por favor. Muchos de nosotros están pasando situaciones. Hay cosas que debemos enfrentar en nuestra vida. Pero Dios nos pide ahora, por favor, cree en mí. Por favor, cree en mi poder. Por favor, cree que yo soy capaz. Si yo fui el que te creé, yo soy tu padre, yo soy el Dios de lo imposible, yo que soy el Dios de lo sobrenatural, que yo soy el que cree todas las cosas. ¿Cómo no vas a poder creer en mi poder? Y yo sentía fuerte eso en mi corazón, y yo sé que Dios está hablando también y que nos dice, por favor,
por favor, cree. Espera un poco más. Pero mientras esperas, enfréntate, ponte en posición y cree en lo que yo puedo hacer en tu vida. Cree en la victoria que yo te daré. Pero por sobre todo, cree. Y después este rey, ¿cierto? Cuando ya sale, ¿cierto? Les dice, crean en el Señor su Dios y podrán permanecer firmes. Y después de consultar con el pueblo, el rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Su fiel amor, porque el amor de Dios es quien nos da todo. El amor de Dios es el que nos sostiene. Es por amor que Él pelea nuestras batallas. Es por amor que Él habla nuestras vidas. Es por amor que Él te dice, observa la victoria que yo te voy a dar. Pero mientras ellos adoraban, mientras ellos cantaban, porque ellos ya creyeron, cuando no creemos, estamos con duda, estamos con temor, estamos con la incertidumbre, la inseguridad, ¿verdad? Las dudas. Pero cuando ya damos el paso de creer en Dios, es como que una paz viene a nosotros. Imagínense, ellos iban a enfrentarse contra un ejército poderoso. Ellos iban marchando a su muerte en ese momento. Ellos iban marchando a la derrota. Si ellos no hubieran creído en Dios, ellos hubieran ido marchando así. Y a lo mejor hubieran ido desganados o con temor. O a lo mejor hubieran ido orando aún siguiendo el clamor que había hecho el rey. Mientras hubieran caminado, hubieran ido clamando, Señor, por favor, ayúdanos, Señor, por favor, no nos desampares, Señor, por favor, no nos dejes, Señor, por favor, ayúdanos, confiamos en ti, amén, amén. Pero no, ellos creyeron y creyeron tan firmemente que fueron adorando a Dios, que iban cantando. Cuando uno canta, cuando uno adora, no importa nada más en ese momento. Uno va alabando, uno adora, levanta sus brazos, cierra sus ojos. Imagínense ahí caminando hacia la muerte, adorando a Dios. Es algo realmente increíble lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre sí. Dios les había prometido que ellos no iban a tener que luchar. Dios les había prometido que no era la pelea de ellos, sino que era una pelea de Él. Y cuando vio que su pueblo, que el rey y su pueblo de verdad creyeron en su poder, creyeron a las palabras que Dios les decía, creyeron al observen mi victoria, observen la victoria del Señor, Dios hizo que esos pueblos que estaban, esos ejércitos que venían en contra de ellos, se confundieran y comenzaron a matarse unos a otros, comenzaron la guerra entre ellos. Mientras el pueblo de Israel aún venía acá adorando, ellos comenzaron allá donde estaban esperando y comenzaron a atacarse. Entonces esto es lo glorioso, hermanos, que mientras ellos venían adorando, estos ejércitos comenzaron a destruirse, y cuando el pueblo de Israel llegó al frente de la batalla, ya no había ningún enemigo que enfrentar. Porque mientras el pueblo adoraba, mientras se dedicaba a creer en el poder de Dios y no enfocándose al enemigo, sino enfocándose a Dios, Dios destruía a sus enemigos. Al mismo tiempo que ellos adoraban, Dios ya estaba destruyendo sus enemigos. Y cuando ellos van y llegan, se dan cuenta que no había ningún enemigo que enfrentar. Dice que estaban todos muertos.
todo ya estaba listo, el trabajo ya estaba hecho. Y ellos se dan cuenta que en realidad fue la batalla de Dios. Porque Dios hizo algo. Y a lo mejor estos hombres iban y sabían que se iban a tener que enfrentar al enemigo. Muchas veces el pueblo de Israel iba a las guerras y se tenía que enfrentar de igual manera, luchar, aunque Dios les daba la victoria, pero luchaban ellos. Esta ocasión fue diferente, porque ellos ni siquiera tuvieron que enfrentarse al enemigo, ni siquiera lo vieron, ni siquiera vieron cuando Dios los destruyó, sino que en medio de la adoración, en medio de la fe que ellos tenían, Dios destruyó a sus enemigos. Y fue tanto el botín, ¿cierto? Fue tanto lo que había para ellos en ese momento, porque ellos cada vez después de una guerra, ellos tomaban, ¿cierto? Las cosas de valor, porque era como un botín que ganaba el pueblo que ganaba la guerra, ¿cierto? La batalla. Y pasaron 3 días recogiendo todo lo que había para ellos. Perdón. Y dice... Al 4.º día se reunieron en el Valle de la Bendición, el cual recibió ese nombre aquel día porque allí el pueblo alabó y agradeció al Señor. ¿Cuántos creen que van a llegar a ese Valle de la Bendición? ¿Cuántos creen que Dios está peleando su batalla? ¿Cuántos creen en que Dios les va a dar la victoria? Luego de ver la victoria del Señor, luego de ver que Dios había cumplido su promesa, luego de haber creído en Dios y ver que Dios realmente había destruido a sus enemigos sin que ellos tuvieran que luchar, sin que ellos tuvieran que batallar ahí, ellos llegaron al Valle de la Bendición y le pusieron ellos ese nombre y hasta el día de hoy existe ese Valle de la Bendición. Y ahí, ¿qué hicieron? Ahí adoraron y dieron gracias a Dios. Dieron gracias a Dios porque no fue su pelea, sino que fue la de Él. Y muchas veces nosotros queremos enfrentarnos a ese enemigo y tenemos temor porque no sabemos qué va a pasar cuando estemos enfrente de ese enemigo. No sabemos cómo vamos a reaccionar, no sabemos si vamos a tener miedo, no sabemos si lo vamos a lograr y tenemos dudas y dudas y dudas. Pero el Señor dice, cree en la victoria de tu Padre. Cree en la victoria que yo te voy a dar. Cree que yo ya estoy destruyendo a esos enemigos. Cree que yo ya estoy aplanando el camino para que tú llegues al Valle de la Bendición. Cree que yo ya estoy limpiando todo mientras tú vas marchando. Cree, porque yo voy limpiando todo lo que va. Yo voy sacando todo obstáculo. Solamente sigue marchando, sigue en tu posición, sigue buscándome, sigue adorándome. Pero cree que yo te voy a llevar a ese valle, dice el Señor. Y es algo poderoso, 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 que realmente tocaba mi vida, mi corazón. Porque ¿cuántos de ustedes están esperando una respuesta? Dios te va a dar la victoria sobre tu familia, Dios te va a dar la victoria sobre ese hogar, Dios te va a dar la victoria sobre tu esposo, sobre tus hijos, Dios te va a dar la victoria sobre tus padres, Dios te va a dar la victoria en ese trabajo, Dios te va a dar la victoria sobre tu esposa, Dios te va a dar la victoria en tu ministerio, en lo que Él tiene para ti. Dios la da. Solamente cree y mantente en posición firme, adorando, dando gracias a Dios.
¿Cuántos creen que Dios es poderoso? Que Dios es quien realmente habla hoy a nuestras vidas. Y miren, para finalizar, el llanto que tú tienes ahora, el llanto que tú tienes de tristeza en tus oraciones, el llanto que tú tienes de tristeza en tu clamor, el llanto que tú tienes de tristeza en este momento, ya no va a ser de tristeza, sino que será de risa y gozo, porque la victoria es tuya. Ya no será un llanto de tristeza, ya no será un llanto de angustia, un llanto de incertidumbre, de inseguridad, sino que ahora va a ser un canto de gozo, un canto de alegría, un canto de adoración, un llanto de esperanza, un llanto de saber que Dios ya nos dio la victoria, que ya te dio la victoria. ¿Cuántos van a creer? ¿Cuántos creen esta promesa de Dios? ¿Cuántos creen que Dios ya nos dio la victoria? Creamos, hermanos, creamos. Creamos en la palabra de Dios. Creamos firmemente con nuestro corazón, con nuestra mente. Cubrámonos con la armadura de Dios para que Él haga su voluntad en nosotros. Levanta tus manos a Él en esta mañana, vamos. Tú preparas una mesa para mí en presencia de quien viene contra mí.
peleamos nuestras batallas, amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu presencia, Señor, en este día. Gracias porque tú eres quien viene a nosotros, Señor, y nos recuerda lo importante que somos, Señor, para ti. Cuánto nos amas, Dios. Cuán grande es tu amor por cada uno de nosotros, que tú no permites, Señor, muchas veces que nos enfrentemos a nuestro enemigo, sino que tú eres quien pelea nuestras batallas, Dios. En este momento levantamos nuestras manos, levantamos nuestros brazos en señal de adoración, Señor, a ti, para decirte que creemos, Padre, en tu voluntad, que creemos en lo que tú tienes preparado para nosotros, creemos en tu victoria, Señor. Hoy ponemos en tus manos toda situación que está agobiando nuestras vidas, toda situación de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, Señor, nuestras situaciones personales muchas veces, cosas con las que nosotros mismos luchamos. Te lo entregamos, Señor, a tu control. Te entregamos hoy y te decimos, Señor, que no podemos sin ti. Te decimos, Señor, que hoy clamamos, Señor, a ese Dios que hizo promesas a nuestras vidas, que nos dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque tú estarías con nosotros, Señor. Clamamos a ese Dios quien dice que no se angustien porque tú peleas por nosotros. Clamamos a ese Dios que dice que creamos, que mantengamos nuestra posición porque la batalla, la victoria es tuya. Nos llenamos de fe, Señor, hoy para creer en tu palabra, para creer en tus propósitos, para creer en tu poder, Señor. Creemos cada día, aumenta nuestra fuerza, levanta nuestros brazos, Señor, para seguir adorándote en medio de la aflicción, en medio de la batalla, mientras marchamos, Señor, al enemigo, mientras marchamos para enfrentarnos a eso que viene, Señor. Te adoraremos, levantaremos nuestros brazos en señal de victoria, Padre, para adorarte, bendecirte y agradecer tu nombre, Dios. Creemos que tú estás dando la victoria a nuestras vidas. Creemos que veremos, que observaremos la victoria de nuestro Señor, la victoria de nuestro Padre. E iremos, Señor, y llegaremos a ese valle de la bendición que tú tienes, que tú estás preparando, Dios, para nosotros, que tú ya tienes preparado, Señor, para nosotros. Lo creemos, Padre. Confiamos en tu palabra, confiamos en tus promesas, creemos cada día en tu poder, en lo sobrenatural que tú haces en nuestras vidas, en la fortaleza que tú nos das, en esa paz, Señor, que tú nos das en medio de esta batalla, en medio de esta lucha que no es de nosotros, sino que es tuya, Señor. Gracias, Padre, te damos en este día. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor incondicional hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.